Bienvenida al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque su misericordia es nueva cada mañana. Gracias por su palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Pedimos el perdón de nuestros pecados y que el Espíritu Santo exalte al Señor Jesús en este estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Ya casi vamos terminando el libro. Y hemos visto cómo es un libro de contrastes, cómo se va viendo la sombra de las cosas que iban a venir y también la venida del Señor Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él siendo nuestro Cordero, Él siendo nuestro sumo sacerdote, Él siendo todo para nuestra salvación. Así que ahora vamos a empezar a leer de el versículo 1 en adelante y vamos a ir haciendo ahí unos pequeños comentarios en esta lectura tan hermosa. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la sombra misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Estamos hablando de la ley de los sacrificios y ceremonias. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, por lo cual entrando en el mundo dice. Entonces el primero está poniendo el escenario diciendo, bueno, todos esos rituales que Dios puso era un símbolo de lo que iba a venir, pero ahora empieza a hablar del Señor Jesús, que es la evidencia, que es el verdadero Cordero de Dios. Dice el Señor Jesús citando los salmos. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sabemos que el Señor Jesús vino a revelar al Padre. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a la humanidad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo, pues eran las escrituras que estaban hasta ese tiempo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ahora, no significa que Dios cambió de opinión, que dijo, primero voy a poner este plan, no me funciona, ahora plan B. No, este había sido siempre el plan que Dios tenía. Simplemente que sabemos que los pecados de la humanidad solamente podían ser este, limpios por la sangre del Señor Jesús, de ninguna otra manera. Y que todos esos pecados que se iban acumulando ahí en el santuario, en el velo del santuario, cuando se rociaba la sangre, Dios ya como un cheque, de un prepago de un cheque, en base a esa promesa que Dios había hecho, se creía que la expiación de los pecados era dada a la gente, y en realidad lo era. Pero cuando ya el Señor Jesús vino a abolir todas esas cosas porque ya no había más necesidad. Él siendo el creador de todas las cosas, el Dios soberano, eterno, todopoderoso, ya no necesitábamos más de esos sacrificios. Dice, ciertamente todo sacerdote está de día y ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha presentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La ley de Dios no está abolida. Era por eso importante que el Señor Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. Y entonces dice que, bueno, una vez hecho este sacrificio y una vez habiéndonos santificado a través del perdón de los pecados, entonces él dice que en ese nuevo pacto él va a escribir su ley en nuestros corazones. Y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. El perdón de los pecados que el Señor Jesús ofrece es un perdón definitivo. O sea, dice que aunque sean tan rojos como el carmesí, Él los hace como blanca nana, como la nieve. Quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos, venimos al Señor y nos acercamos al Padre en oración, entonces Él no ve nuestros pecados, Él ve la justicia, la justificación que nos ha dado el Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Es algo casi que es difícil de creer, pero por la fe nos aferramos a ello porque sabemos que es verdad y es posible. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Recuerdan que la semana pasada vimos que el velo del templo simbolizaba la carne de Jesús. Por eso fue rasgado cuando Él murió. Y teniendo a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Qué hermoso que tenemos esa oportunidad de que Dios nos haga nuevas criaturas. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día está cerca. ¿El día está cerca de qué? De la venida del Señor Jesús, que sabemos que ya un día de estos, en un día no muy lejano, Él va a venir a ponerle ya el fin al pecado y hará todas las cosas nuevas. Vemos ahí que es a través de la fe que nosotros nos acercamos al Señor y Él también nos da la fe. Vemos y la fe es algo que necesitamos ahora, pero cuando ya el Señor venga y moremos con Él en las nubes vayamos con Él en las nubes de los cielos y moremos con Él por la eternidad, ya no vamos a necesitar esa fe, porque Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, pero veremos después cara a cara. Y él habla que en 1 Corintios 13, que habla de la fe y habla del amor. Y habla también de las profecías. Dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor de Dios es lo que va a prevalecer. Ya las profecías ya no las vamos a necesitar, ya la fe ya no la vamos a necesitar, pero mientras que estamos por aquí, transitando en este planeta en tierra, lo vamos a necesitar y mucho. La fe es algo que ejercitamos todos los días. Entonces dice ahí en el versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación del juicio y el hervor del fuego que se ha de devorar a los adversarios. Hay que leer esto en el contexto de lo que está. Si existe la ira de Dios y Pablo lo que está diciendo es, bueno, si después de todo este sacrificio que ha hecho el Señor, usted no lo acepta, bueno, pues, ¿qué queda más sino el fuego eterno del que habla aquí la palabra? Que tampoco es eterno, algún día vamos a hacer un estudio, pero sí es eterno en el sentido que consume hasta el final. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor testigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrendas cosas es caer en las manos del Dios vivo. La misericordia de Dios se ha extendido en una forma increíble. Su gracia, su poder para salvar hasta el máximo. Pero no nos obliga tampoco. Así como un día Noé predicó 120 años diciendo, bueno, va a venir un diluvio, arrepiéntense. Y por 120 años la gente se burló de él, no creyó la palabra de Dios y un día se cerró la puerta del arca. Y cuando esa puerta del arca se cerró, la cerró Dios, no la cerró Noé. Después de 120 años de rechazo, vino el diluvio y ellos perecieron con él. Y asimismo sabemos que la tierra va a ser destruida por fuego y que los juicios de Dios se dan. Tenemos la oportunidad de ser salvos por el medio de la fe y la gracia del Señor Jesús, pero Dios no nos obliga. Entonces, eventualmente, pues si perseveramos en no querer ser salvos, pues Dios respeta eso, pero espera una destrucción, porque Dios no va a prolongar el pecado por la eternidad. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, estuvieres gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Pero los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho esto la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Bueno, ahí él está dando un consejo. Sabemos que todo el que está en Cristo Jesús va a sufrir persecución. La vida del cristiano no es una vida fácil, porque la verdad muchas veces ofende. La verdad muchas veces ofende. Pero sabemos que el reino de Dios no es de este mundo, no es este mundo así como está en este momento, sino que su reino es el reino de los cielos. Entonces el cambio que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros es un cambio completo. Sí, esa es una puerta angosta, no es la puerta ancha por donde todos quieren pasar, que es fácil y conveniente, pero también está llena de promesas del Señor, y sabemos que todo el cielo está a la disposición del cristiano que sinceramente quiere servirle a Dios. Y quiere Dios que apreciemos este sacrificio que el Señor nos ha dado, que lo hagamos nuestro, porque es para cada uno de nosotros, y que podamos crecer en gracia delante de Él. Que Dios le bendiga.